Shalom Aleichem, bienvenidos de nueva cuenta a otra emisión de I Stand With Israel. El conflicto árabe-israelí ha despertado un antisemitismo que se encontraba dormido en nuestro país. El antisemitismo en Colombia no es cosa nueva. Colombia también tuvo leyes antisemitas en el marco de la Shoah. Durante los años 30 y 40, 300.000 judíos europeos huyeron de los nazis, pero que en Colombia tan solo fueron recibidos 6.000 judíos. Esta es una cifra ínfima comparando con la cantidad de judíos que llegaron a los Estados Unidos, a Argentina, a Brasil y a Chile. Colombia estableció toda suerte de trabas durante esa década. Uno de los expositores más fuertes fue Luis López de Mesa, el canciller del presidente Eduardo Santos Montejo, tío abuelo del presidente saliente de los colombianos Juan Manuel Santos. López de Mesa emitió diversos comentarios antisemitas, advirtiendo que los judíos tenían una orientación parasitaria y sus costumbres invertebradas de asimilación de riqueza por el cambio de la usura, que el trueque y el truco hacían que su llegada fuese un inconveniente para el desarrollo de nuestro país. Que existen cartas dirigidas al aquel entonces presidente de Colombia, Eduardo Santos, de familias judías pidiendo clemencia y que no fuesen devueltas a Europa. El presidente Santos hizo caso omiso a dichas peticiones. El intelectual antioqueño Salvador Tello Mejía escribió su obra Colombia ante los judíos, en donde se alertaba sobre un supuesto plan de dominación mundial por parte de las comunidades judías en nuestro país. Esta obra sería la versión latinoamericana de los protocolos de los sabios de Sion. Laureano Gómez también estuvo implicado en actos de antisemitismo, que incluso en 1942 emitió un plebiscito para expulsar a los judíos de Colombia. Representantes de las cámaras de comercio de Popayán, Palmira, Honda, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena y Barranquilla pedían evitar la llegada a toda costa de elementos indeseables de la raza hebrea. Así era como eran llamados los judíos, elementos indeseables de la raza hebrea. Durante 1936 y 1938 se establecieron ciertas restricciones a la inmigración de judíos y en especial los polacos y alemanes. Bajo estas medidas fueron muy pocos los judíos que lograron ingresar a Colombia. Durante 1936, el periódico El Espectador publicó un informe en primera página y firmado por un tal Luis Peña fomentó el sentimiento antisemita entre la población civil al pintar a los comerciantes judíos como buhoneros, abusivos, ilegales, dañinos para el comercio nacional. Y que entre 1939 y 1940
1941, el Tercer Reich frena toda salida de judíos y se inicia la solución final. Y que entonces el gobierno colombiano niega la personería jurídica para esta época en que sucede toda esta coyuntura, niega la personería jurídica a varias asociaciones judías, como la Asociación Hebrea de Bogotá, como el Centro Hayú Israel también en Bogotá, como la Sociedad Hebrea Socorro de Cali. En 1943, la gobernación de Cundinamarca negó la personería jurídica de la tercera comunidad de judíos inmigrantes Montefiore. Fue el 11 de agosto cuando fue aprobado en primer debate por 10 de 18 senadores bajo el argumento de que el fenómeno judío es un problema, un proyecto de ley antisemita en nuestro país. ¿Qué tal esta? Un conflicto entre un joven judío de 21 años y un joven católico de 20 años desencadenó el destrozo de 44 comercios judíos. En el caso del barco Éxodo, 4.500 judíos salieron de Francia. Colombia les había otorgado el visado. Cuando el barco llega a puertos colombianos, el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Holguín, se negó que los judíos ingresaran al territorio colombiano, invalidándoles el visado. Más de 15.000 judíos intentaron ingresar a Colombia y fueron devueltos a Europa, muriendo en manos del Tercer Reich en los campos de exterminio. Sin duda alguna, los antisemitas que existieron, existen en la actualidad y existirán en el futuro. Razones nunca les han faltado. Al igual que en los tiempos de la Shoah, Colombia sigue teniendo antisemitas que usan la problemática israelo-palestina para seguir arremetiendo ahora a través de las redes sociales, ya no solo contra los judíos, ahora también contra el pueblo de Israel. Desde acusaciones de terrorismo hasta negar a rajatabla la existencia de la Shoah, están llenas las publicaciones de muchos actores políticos, como el del periodista Daniel Coronel, quien aceptó tener nexos con ideólogos del movimiento neonazi en Colombia. No podemos obviar a otros personajes de la política y del periodismo en Colombia, que incluso se atreven a copiar al dedillo falsas propias de Hamas, como fingir crímenes usando simulacros, como el que veremos en la siguiente imagen. No tengo ni siquiera necesidad de mencionar de quién les voy a hablar. Solo hace falta que vean quién es este personaje que copia al dedillo las mentiras y las falacias de Hamas. Miren a ver de quién. Colombia está en una lucha por alcanzar la paz, pero el primer paso a seguir es eliminar de tajo el pensamiento xenófobo y antisemita para poder alcanzar esa paz tan buscada. Antes de concluir con esta emisión, quiero mandarles un mensaje. Este programa fue grabado con una única intención. Hoy en día, Colombia está sufriendo una crisis gravísima, una crisis de discriminación, que estamos recibiendo a nuestros hermanos venezolanos que están huyendo de la miseria, de la tragedia,
de un país que alguna vez le abrió las puertas no solamente a los colombianos, sino a muchísimas otras países, que fue una potencia económica a nivel de Latinoamérica y que hoy en día sufre una crisis humanitaria de magnitudes inimaginables, y que entonces yo que escucho a muchos diciendo es que los venezolanos, esto por no mencionar que esas connotaciones tan despectivas que hasta vergüenza me daría a mí mencionarlas, que no lo voy a hacer, porque yo tengo un amor especial por el pueblo de Venezuela. Entonces, que ese odio xenófobo tiene un antecedente antisemita, porque todo pueblo xenófobo tiene el antisemitismo en su historia pasada y Colombia no es la excepción. Ya ustedes vieron la historia antisemita de nuestro país. Si lo que queremos es alcanzar la paz, ese odio xenófobo y antisemita debe quedar borrado de nuestra memoria. Debe quedar en nuestro pasado. Nuestro deber como pueblo democrático, como un pueblo cristiano, porque cristianos no son solamente los católicos, nosotros compartimos con el pueblo judío nuestros valores judio-cristianos, católicos, evangélicos, judíos, todos compartimos los mismos valores. Entonces, quiero que se acuerden, usted que tanto defiende a los árabes, a los palestinos, que tanto arremete contra el pueblo judío, que no son los judíos, no es Israel el que usa a sus civiles como que escudos humanos, son los palestinos, es Hamás. No son los israelíes los que con vehículos en Europa matan un montón de gente. Es ISIS, es Hezbollah. Israel ha sido la luz del mundo, no solamente porque lo dice la palabra, sino porque así lo ha demostrado. Si usted lo que plantea es boicotear al Estado de Israel, yo le recomiendo que bote a la basura esto, bótelo a la basura, porque esto usted se lo debe al pueblo de Israel. Si usted, mi amigo, que es diabético y que usted se inyecta insulina, yo les recomiendo que se deje de inyectar insulina si lo que quiere es boicotear al Estado de Israel. El antisemitismo es el principal obstáculo que tiene un pueblo para avanzar, porque un pueblo antisemita está más preocupado en odiar a los judíos que en progresar. Por eso es que Palestina es un pueblo de gente miserable, de gente que por ganarse $3,000 están dispuestos a sacrificar a sus propios hijos, a colocar a sus hijos como escudos humanos, a colocarle a su hijo una bomba y convertirlo en un mártir, en un suicida. Entonces, si lo que queremos en Colombia es alcanzar la paz, olvidémonos del odio antisemita, olvidemos y dediquémonos a luchar por la paz de una forma justa, no con suciedades, no con trampa, no con tramoyas. De esta forma me despido. Queden atentos a nuestra próxima emisión de I Stand with Israel.